Y de esta forma comenzamos un nuevo capítulo de Conéctate. Durante esta jornada estaremos hablando de cambio climático. Recuerden, si ustedes quieren formar parte de nuestra conversación, utilicen el hashtag ConéctateTVU a través de las multiplataformas que tiene nuestro canal. Y ya nuestra entrevistada ya nos está acompañando para poder hablar de esta temática y también otras. Sabemos, estamos ya con 40 años de una mega sequía acá en nuestro país y queremos hablar de ello, pero también de algunas soluciones alternativas que pasa en el territorio nacional, no solamente la región del Biobío. Así que ya saludo de inmediato a Gladys Vidal, directora del CRIAM. ¿Cómo estás, Gladys? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos entonces en esta nueva edición, en este nuevo capítulo, el sexto ya de Conéctate. Y también vamos a conectar por vía telemática con Marcelo Lepe, director nacional del Instituto Antártico Chileno, INACH. Marcelo, ¿cómo estás? Hola Javier, muy bien aquí, atento. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Desde dónde te estamos ya viendo? Me están viendo desde Punta Arenas en este momento. Desde Punta Una hora Arenas. en el futuro. Gladys, ¿conoces Punta Arenas? No, no he estado en Punta Arenas, pero ahora que conocemos a Marcelo vía cierto Zoom, entonces quizás tenemos una invitación para ir para allá, ¿no? Ojalá entonces aprovechar con esa invitación. Claramente Punta Arenas nos ofrece unos paisajes y una diversidad hermosos, tremenda, que imagino también que Marcelo ha visto cómo ha ido cambiando a través de los años, pensando incluso en la Antártica, como este paisaje que hemos visto incluso en fotos, ya que no hemos tenido la oportunidad de ir, ojalá se dé con Marcelo, pero conocer un poco cómo ha ido cambiando Marcelo, cómo ha visto ese cambio climático en el sur de nuestro país. Bueno, increíble. Tengo una profundidad de tiempo desde el año 2002, o sea, son 21, casi 22 años que estoy yendo a la Antártica. La primera vez fui como estudiante de la UECONCEN. Como biólogo fui en un proyecto científico. Es increíble que en estos 20 años hay lugares que son irreconocibles por cuánto ha retrocedido, por ejemplo, el margen de los glaciares, cómo se ha poblado de especies vegetales, pastos como la de Champsia antártica, Colobanthus quitense, que son plantas que crecen en la Antártica habitualmente, pero también plantas invasoras. Entonces, hoy día podríamos decir que el ecosistema antártico se encuentra en una condición muy vulnerable frente al cambio climático, al incremento de temperatura, y particularmente en esta última década y este último invierno, que ha sido el más cálido de la historia de registro instrumental de los últimos 70 años en Antártica. Por supuesto que nos tiene bastante preocupados. Así es. Bueno, Gladys, antes de preguntarte también cómo lo has visto tú desde CRIAM, yendo un poquito más a lo cotidiano, por ejemplo, lo que ocurre en verano, uno siempre tiende a vacacionar en diferentes zonas de nuestro país. Me imagino tal vez que algún lugar que hayas visitado hace, ejemplo, 10 años atrás, hoy está muy distinto. Claro, exactamente. Bueno, los mejores recuerdos que uno tiene es cuando va con la familia. Sí. Y yo recuerdo el lago Caburga, cuando fuimos, o Caburgua, como lo dicen algunos, ¿no? Cuando fuimos con mis padres, a lo mejor son más de 10 años, 20 años, 25 años, y uno puede ver el retroceso que ha tenido el lago en este periodo de tiempo, ¿no? Probablemente debido a que hay menos nieve, pero también probablemente a la extracción de agua subterránea, ¿no? Lo podemos ver en la ropa también en el verano. Estamos en abril, que antes abril era lluvias 1000, y ahora como nos vestimos, yo veo gente en las calles andan con polera todavía. Hasta con short. ¿Ves? Porque eso yo no sé, yo no puedo entenderlo, yo sí lo tengo frío, así que no puedo entenderlo. Gladys, imagino que, bueno, claramente eso es más que nada de tu percepción, pero me imagino también las investigaciones que están realizando CRIAM claramente arrojan eso mismo, pero ya en porcentajes, en estadísticas, en planes también de acción para poder trabajar en esta mega sequía que está en nuestro país, si no me equivoco, hace más de 40 años. Exactamente, pero hemos visto mayor intensidad probablemente en los últimos 14, 15 años, ¿verdad? Con esta mega sequía que hemos tenido y que hemos visto la repercusión en pueblos rurales que no tienen agua, pero también la agricultura está sufriendo mucho, ya que estamos hablando del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería,
que evidentemente ahí hay una escasez grande y que hemos ido a agua subterránea. Bueno, ¿cómo está de alguna manera enfrentando este centro estos cambios que está produciendo el cambio climático? Precisamente buscando alternativas. ¿Cómo regar de otra manera, cierto? Donde a lo mejor ocupamos menos agua, pero tenemos la misma productividad, pero también es súper importante buscar formas de energía. El tema del agua está conectado con la tecnología y con la energía que usemos. Si podemos buscar energías que no imitan tanto a gases de efecto invernadero, estamos buscando una solución sostenible precisamente para poder resolver el problema del agua, por ejemplo, la agricultura. Son bastantes alternativas las que se pueden un poco analizar, incluso pensando en lo que pasa en el extranjero, en otros países, Gladys. Bueno, me quiero un poquitito con Marcelo, podemos ver incluso imágenes de lo que ocurre en el extremo sur de nuestro país. Marcelo, comentabas que tu primera vez que fuiste a la Antártica fue a través de la Universidad de Concepción. Si nos puedes contar un poco desde esa experiencia, tal vez acercarnos ese viaje a nosotras, que no hemos viajado, y también a los televidentes que tal vez no han tenido esa oportunidad. Sí, bueno, fue una tremenda aventura con la profesora Silvia Palma del Departamento de Ciencias de la Tierra. Preparamos un proyecto junto a Francisco Fernandoy, que hoy día también es un investigador antártico de la Universidad Andrés Bello. Fuimos los dos por primera vez a la Antártica, un lugar bastante remoto que se llama Cabo Chirres, de la isla Livingston, en las Shetland del Sur. Y bueno, estuvimos casi 40 días, al principio con muchos problemas de logística. Uno paga el noviciado los primeros años, pero además en el año 2002 estábamos todavía a varios años de tener teléfonos satelitales, GPS y todos los instrumentos que hoy día son súper habituales en el trabajo antártico, bueno, y en todos los trabajos que uno hace desplegándose en el territorio. Pero en ese tiempo no movíamos a brújula, nos comunicábamos por radio y era todo bastante más precario. Ahora miramos esos tiempos así como medio de manera romántica. No eran los tiempos de andar con parcas de Gore-Tex, andábamos con parcas de pluma. Las parcas de pluma se mojaban, por supuesto, y estábamos al medio de una colonia de pingüinos que no nos dimos cuenta hasta después de esos 40 días de que obviamente uno se impregna con el olor de los pingüinos. A propósito de que mañana es el Penguin Day, mañana es el Día Mundial del Pingüino, ¿no? Por si acaso. Así que bien interesante las primeras vivencias, y ahora que estoy en una posición directiva en el Instituto Antártico, por supuesto lo que estamos tratando de hacer es modernizar y profesionalizar, y en eso por supuesto la U de Conce siempre ha sido un aliado clave, una de las 3 universidades más importantes en investigación antártica a nivel nacional e internacional. Tiene una repercusión importante el trabajo que se está haciendo, y los niveles de impacto de la ciencia antártica chilena han subido mucho en los últimos años. Así que muy contento de haber visto este tránsito desde esa época más amateur a esta época donde hay mucho más profesionalismo. Marcelo, comentabas el tema de los pingüinos, que estaba rodeado de pingüinos en esa ocasión. Me imagino de que la biodiversidad que se veía antes en la Antártica, la riqueza, los animales que podían vivir en ese lugar, ya ha disminuido tal vez su población por estos cambios que hemos visto también en todo el mundo, y claramente que igual se reflejan en el territorio nacional. Efectivamente hay especies que se ven favorecidas con el cambio climático. Por ejemplo, la gramínea, como ese pasto antártico que mencionaba, un pasto muy interesante, entre paréntesis, porque se le sacó hace unos años atrás una proteína nueva que se le llamó antarquina, y esa tiene una performance para combatir el cáncer colorectal muy importante, al tal punto que hoy día se está estudiando la posibilidad de generar fármacos a partir de esas investigaciones. Estos pastos se han expandido, han crecido con el retroceso del hielo, va quedando mayor cantidad de suelo descubierto de nieve, pero además es un pasto que es capaz de resistir la helada, es una cosa bien particular. En el caso de los pingüinos, hay algunas especies de pingüinos que se están viendo seriamente afectados. Uno de ellos es el pingüino emperador, que por supuesto es uno de los más carismáticos de la Antártica, pero que depende mucho del hielo marino, y resulta que justo este año tuvimos una disminución de casi el 30% del hielo marino promedio, que es más de 1 millón de kilómetros cuadrados de hielo marino menos. Esto, para que la gente entienda en la casa, todos los años Antártica pasa de 13 millones de kilómetros cuadrados hasta casi 18 millones de kilómetros cuadrados por el mar que se congela alrededor. Y ese mar que se congela debajo tiene una gran cantidad de microalgas que alimentan al krill, y el krill es el alimento base de una gran cadena de vertebrados. Entre ellos están las ballenas,
por supuesto están aves como los pingüinos y también muchas focas y lobos marinos. Por lo tanto, si colapsan la plataforma de hielo marino, colapsa parte importante entonces del ciclo de vida del krill y afecta la cantidad de animales que vamos a tener obviamente en las regiones más al norte de la península antártica. Algunos de ellos se están moviendo hacia el sur buscando las condiciones que antes encontraban más al norte. Entonces es toda una dinámica la que estamos observando y podemos decir que por eso que es un mundo muy susceptible al cambio climático, y la imagen que teníamos de la época ya Cousteau, esta que era un continente aislado, confinado, lejos de la influencia humana, hoy día en realidad es un continente muy vulnerable que recibe microplásticos, que recibe el black carbon, el hollín, ¿no es cierto?, que precipita sobre la nieve y la oscurece. Y también, por supuesto, contaminante de todo el mundo. Es un continente que está hoy día y se entiende como mucho más vulnerable. Bastante preocupante lo que pasa en el territorio del sur. Gladys, conectando un poco más con la región del Biobío, con lo que pasa acá en la zona, ¿el panorama es similar? ¿Cómo está acá la zona? Sí, bueno, el cambio climático, cierto, es un efecto que lo tiene todo el planeta y nosotros también lo estamos viviendo en la región. Pero quisiera conectar con algo que justo él mencionaba de los pastos antárticos y un poco reflexionar sobre la adaptación al cambio climático, tener resiliencia a él y adaptarnos. Él mencionaba justamente, decía, con estos pastos antárticos se encontró una proteína que podría curar un cáncer, ¿no? Entonces, lo que nos está entregando la naturaleza es cómo podemos entenderlo, estudiarlo, nos podemos adaptar a este cambio climático y buscar el beneficio. Sí. Precisamente nosotros en el Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería estamos haciendo estudios donde estamos mirando la planta, cómo podemos buscar las propiedades de las plantas para disminuir inundaciones, disminuir contaminación, y hemos sacado libros que son soluciones basadas en la naturaleza, que no sé si se ve por ahí. Son basados en investigaciones que ustedes han realizado. Nosotros hemos realizado utilizando plantas y cómo estas plantas con distintas propiedades, ¿cierto? Nosotros podemos adaptarlo para descontaminar, en algunos casos agua, y en otros lugares cómo nosotros podemos disminuir inundaciones o cómo podemos proteger humedales. Cuando él mencionó los pastos de la Antártica y las propiedades, cómo uno puede ser resiliente al cambio climático, y no solamente resiliencia, cómo se puede adaptar uno a ese cambio climático. El que está abajo también es otro de sus libros, ¿o no? Sí, este es otro de los libros de otro investigador, el profesor Jorge Roja, y precisamente una relación con un profesor de Alemania, que lo que nos quiere indicar todo ese libro es cómo se pueden transformar las sociedades, cómo frente al cambio climático, ¿cierto? Vamos a tener que buscar espacio para que psicológicamente podamos ser resilientes a este cambio climático, y cómo esta sociedad va a tener que enfrentar estas transformaciones socioecológicas. Y no solamente es el cambio climático, sino también la pandemia. La pandemia también nos generó una mirada distinta que tiene que ver con el cambio climático, porque perdimos biodiversidad, como nos decían precisamente hace un rato atrás, y esa pérdida de biodiversidad quiere decir que vamos a estar más propensos a genes que están en la naturaleza más prístina, ¿no es cierto?, más nativa, y que llegan a nosotros y nosotros no tenemos los remedios para combatirla, que fue el COVID-19, ¿no? Que no sabíamos cómo enfrentarla primro, pero claramente avanzó bastante rápido la investigación de detectar de las fuentes también de contagio. Parece que era la página 200. Está marcada. Está marcada, importante eso para no perder la lectura. Importante el trabajo que me quiero quedar un poco acá, que ustedes realizan, porque con estos libros claramente que va a llegar a otras manos de otras personas, incluso de autoridades, para ya poder tomar algunas medidas al respecto y ya pensar en nuestro futuro, porque es tiempo ya de pensar en aquello. Bueno, desde la universidad, vamos a decirlo de esa manera, en la academia, ¿cómo nosotros podemos generar evidencia científica para reflexionar, para el aporte? El cambio climático no es solución solamente de estos expertos o del sistema público o del sistema privado, es buscar un nuevo punto de equilibrio de todos, ¿no? Y desde la academia lo que nosotros queremos es generar evidencia científica que sirva precisamente para poder reflexionar, para poder buscar estos nuevos puntos de equilibrio
entendiendo, ¿cierto?, que estamos todos afectados a este estrés del cambio climático. No hay planeta B, yo creo que eso siempre hay que destacarlo. Mira, tenemos un link ya acá que es de Diario Concepción, somos todos los medios de comunicación de la Universidad de Concepción y queremos hablar eso, si me acompaña, que Estudio UDEC definió la limitación espacial de Chile para instalar plantas desaladoras. Lo hemos estado comentando incluso en ese especial que tuvimos del agua, que pueden volver a verlo y conectarse con aquello en YouTube y también en tv.cl. ¿De qué se trata un poco esto, Gladys? La importancia de tener este tipo de avances para poder combatir ese recurso del agua potable, del agua dulce, que es bastante pequeño acá en el mundo. Exactamente. Bueno, primero que nada, plantas desaladoras es aquella tecnología, ¿cierto?, que vamos a poder retirar agua de mar. Con esta tecnología le vamos a sacar todos los iones o que sentimos salado y por lo tanto vamos a tener un agua dulce y esa agua que es escasa en estos momentos. Este estudio lo que busca es buscar los sitios específicos donde instalarlo. Sabemos que hay zonas protegidas, por lo tanto, esas zonas protegidas no podemos instalar este sistema, ¿cierto?, de tecnología para transformar agua salada en agua dulce. Bueno, ahora, las personas pueden que se pregunten, pero ¿cómo voy a tomar agua del mar? ¿En Iquique es algo que se está realizando? En Iquique y en Antofagasta, en Tocopilla, hay varias ciudades del norte de Chile que toman agua que está desalinizada, porque es todo un proceso. Primero retiramos todos los iones y después se le agregan algunos iones para que esté apta para el cuerpo. Por ejemplo, mucha minería de la parte norte del país se está realizando también con agua desalada, nada más que ahí los costos son más altos porque hay que llevarlo hasta la montaña donde ocurren los procesos productivos. Ahora, evidentemente que hay mucha población, hay muchas zonas en el norte donde se quiere instalar que están en contra de la saladora porque hay un impacto en la generación de la salmuera que tiene que descargar al mar. Hay un pequeño impacto, entonces hay que generar monitoreo porque claro, estamos realizando, ¿cierto?, una tecnología, tenemos que planificar el territorio y evidentemente que hay algunas comunidades que en estos momentos están en contra de esta tecnología. Y es muy importante también decirlo hacia la rápida, la desalación no resuelve todo el problema de agua dulce. Esto es súper importante. Eso hay que destacarlo. A lo mejor las personas piensan, hay harta agua de mar, entonces lo resolvimos todo. Sí. No es así. Y también hay que entender que para esta desalación tenemos que tener energía renovable no convencional. Si no, seguimos con la energía del petróleo, del carbón, etcétera, o las termoeléctricas, vamos a estar emitiendo gases de efecto invernadero. Entonces, a la par tiene que caminar. ¿Cómo podemos tener tecnología para generar agua? ¿Qué tipo de matriz energética tenemos en el país? Importante. Puntos entonces a analizar. Marcelo, voy a pasar a revisar el siguiente link, que es especialmente para ti, porque habla justamente de tu área, de tu especialidad, y es importante destacar eso, porque son avances que se han realizado acá en la zona y ya lo tenemos en pantalla. Esta es de Noticias UDEC, porque alumnas de pregrado realizaron actividades de investigación en la Antártica, apoyadas claramente por INACH. ¿Cómo ves estos avances, Marcelo, que sigan llegando alumnas de la Universidad de Concepción a ese tipo de lugares para poder avanzar en nuestro futuro, haciendo historia también a nivel nacional? Mira, súper lindo porque el Instituto Antártico Chileno nace después del Tratado Antártico y este año justo comienzan las celebraciones de los 60 años. Y uno de los ejes pero prioritarios ha sido justamente bajar la edad promedio de los investigadores antárticos. Yo cuando entré en el año 2002 la edad promedio era cerca de 54 años y hoy día está en 42 años. Este año también cumple 20 años la Feria Antártica, que es una posibilidad para que cualquier estudiante se junte con otro grupo de estudiantes de tercero o segundo medio y preparen unos proyectos científicos guiados por investigadores del Programa Nacional de Ciencia Antártica, que hoy día alcanza cerca de 450 investigadores de 22 institutos de investigación, universidades chilenas y más otras 40 y tantas extranjeras. Ellos pueden pedir apoyo de todos estos investigadores y presentar el trabajo en la Feria Antártica Escolar que se hace en Punta Arenas. Y los trabajos ganadores resultan en un viaje que se llama la Expedición Antártica Escolar y viajan al continente blanco por 4 o 5 días y por supuesto cumplen mucho el sueño de su vida, pero es súper reconfortante porque en este caso
no se reconoce ningún tipo de diferencia de condición social y se hermanan los jóvenes de una manera muy potente. Y una cosa notable fue lo que pasó el año pasado. En ese concurso ganaron solamente mujeres y ese es un síntoma de lo que está ocurriendo en el programa antártico chileno, porque este año tuvimos un promedio de líderes de proyectos científicos. Estamos a cerca de un centenar de proyectos de investigación en la Antártida anualmente y este año tuvimos 45% de liderazgo femenino, lo que significa uno de los porcentajes más altos en toda la ciencia antártica mundial y, por cierto, el más alto en todo tipo de fondos concursables en Chile. Entonces estamos alcanzando equidad de género sin discriminación positiva, lo que es muy notable. Significa que el mérito completo es de las mujeres. Por eso mucho orgullo. Yo me siento parte todavía de la U de Conce. Cuando puedo, obviamente la visito y me encuentro con muchos amigos también que en ese tiempo éramos estudiantes y muchos de ellos hoy día están en puestos clave de la universidad y otros están en otras universidades. Entonces se ha creado una comunidad antártica que nació en la UDEC de mi generación, pero también hay una bullente comunidad de jóvenes que están y ven un horizonte de trabajo y hoy día el INACH ofrece oportunidades concursables, digamos, para ir a la Antártica. Marcelo, ¿crees que la Antártica se ha acercado a las personas ahora comparado esto con hace un par de años atrás? Porque desde mi punto de vista es algo que antes no se veía tanto el inicio de estos viajes y ahora siento que la investigación, no sé si es porque ahora se está transmitiendo más, se está mostrando más o ahora hay también más oportunidades para poder viajar, más tecnología tal vez para poder llegar a esos lugares. Mira, hemos tenido participación dispar. Ahora tenemos la oportunidad de que gracias a los nuevos enlaces transmitir en vivo desde la Antártica, que cosa que no podíamos hacer antes. Este año 2 canales de televisión que ganaron el concurso de medios y ahí les paso al tiro el aviso. Ahí hacemos un concurso de medios que lo único que requiere es tener un buen proyecto para ir a la Antártica y nosotros lo llevamos para que cubran justamente la expedición científica antártica. Así que la oportunidad de ir no es solo para los jóvenes, para los investigadores científicos, sino también para el mundo de la cultura, porque tenemos un convenio también para desarrollar nuevas formas de comunicar ciencia y para los comunicadores, para los medios de comunicación, por supuesto también la oportunidad de ir a la Antártica. Y lo que ha cambiado fundamentalmente es que el tema antártico ha estado durante los últimos 5 años a lo menos 3 veces presente cada semana en un medio de circulación nacional. Así que eso significa que se está sensibilizando mucho más, pero también lo que está ocurriendo en la Antártica es bastante dramático. Sí. Hoy día conversábamos justamente en una charla temprano acerca de qué significa, y me recordaba lo que estaba mencionando Gladys. Nos cuesta a veces entender y asumir que pasamos la barrera de las 400 partes por millón, que me puede decir probablemente alguien en la casa qué significa eso. Es la concentración de CO2, del principal gas invernadero que tenemos en la atmósfera, que ha ido aumentando paulatinamente desde que comenzó la revolución industrial hace unos 150 años. Y hoy día ya estamos cerca de las 420 partes por millón si ya no la alcanzamos. Y la última vez que el planeta tuvo esa concentración de gases de efecto invernadero fue hace 3,5 millones de años. ¿Qué significa eso? Los humanos aparecimos sobre la faz de la Tierra hace 350.000 años. Esos son los restos fósiles más antiguos que hay. Lo que significa es que literalmente nuestra generación es la primera que pasa ese umbral, ese portal de las 400 partes por millón. Literalmente el mundo que vamos a experimentar nosotros no lo ha vivido ningún otro humano antes. Ni nuestros abuelos, ni tatarabuelos, ni puedo repetir 1000 veces los tátaras, no, ningún ser humano Homo sapiens ha vivido esta condición y por lo tanto todo lo que estamos viviendo de aquí en adelante es nuevo. ¿Qué va a pasar también con las nuevas generaciones? Sí, exactamente. Eso es algo que nos preguntamos, pero quiero que le pongan, antes de seguir con este tema, atención a la siguiente música. Quiero saber qué les trae, qué les transmite esta canción. Porque queremos conectar con el pasado y es por eso que tenemos este cambio de música y quiero que ustedes también conecten con nosotros con el pasado. Esta vez vamos a hablar un poco más, cambiando el tema, de lo que pasa con Coronel. Antes de 2006 no existía este biotren que llegaba hasta esa comuna y queremos que juntos veamos la siguiente nota que habla más que nada de cómo se realizó este gran avance importante para poder conectar a lugares que son acá de la región del Biobío.
Bueno, fíjese que por más de 2 horas, unos 50 habitantes de Coronel, presididos por su propio alcalde, René Carvajal, se tomaron la estación de Biotren en el sector de Lomas Coloradas. La medida se adoptó en respuesta a los anuncios de la intendenta que daban por suspendida la ejecución del proyecto Biovías 2 hacia las comunas de la Cuenca del Carbón. Para los habitantes de la Cuenca del Carbón, toda medida es válida para hacer llegar el biotren. Pocos minutos antes de las 9 de este viernes, vecinos y autoridades municipales de Coronel, alcalde Carvajal incluido, se tomaron la estación ferroviaria de Lomas Coloradas. La razón, informaciones en donde la intendenta habría anunciado que el proyecto Biovías 2 quedaba suspendido. Y es lamentable porque en realidad aquí hubo un compromiso del presidente Lagos ratificado en 2 oportunidades, ratificado después por la candidata a presidente en aquel entonces, Michelle Bachelet, en que entrega una propuesta a la octava región y en el punto 5 de su propuesta para la octava región señala que el Biovías 2 continúa en esa segunda etapa hasta Coronel específicamente. Significa un ahorro en tiempo y un ahorro en dinero que es muy significativo para las personas de la comuna de Coronel. Que el biotren tiene que llegar a Coronel también, porque a Coronel la zona que han mirado como el forro, la Bachelet. La acción de fuerza se extendió por más de 2 horas, que pasaron lentamente bajo una atmósfera de tensión, pues un importante contingente de carabineros amenazaba con resolver la situación a viva fuerza. Finalmente imperó la razón y tras unas llamadas providenciales el alcalde citó a la calma y la toma se disolvió en pocos minutos. La intendenta por su parte aseguró que el proyecto Biovías 2 y sobre todo la extensión del servicio de trenes urbanos no se encontrarían en peligro. Proyecto de Biovías 2, un proyecto comprometido por nuestra presidenta Michelle Bachelet, un proyecto que se va a ejecutar. Estamos realizando diversas acciones para que aquellos temas que están involucrados en el Biovías 2 se enfrenten con la mayor celeridad posible. Así las cosas, y ya se comienzan a ver las consecuencias políticas y sociales de los problemas surgidos en torno al plan de transporte regional estrella de los 2 últimos gobiernos de la concertación. Un tema en que nuevamente las promesas incumplidas y las demoras en la ejecución de los proyectos generan serios núcleos de disconformidad entre la población. Un saludo entonces para Jaime Aguayo y Pablo Becerra, quienes estuvieron entonces detrás de esa gran nota. Ahora ya para ir finalizando, quiero pedirle de una forma muy breve si nos pueden dar una pequeña conclusión de la conversación que tuvimos en este 6º capítulo de Conéctate, comenzando por Gladys. Bueno, estamos hablando de cambio climático. Para nosotros es súper importante desde la academia que todos tomemos conciencia del cambio climático. Fíjense que hay una encuesta que se hizo un tiempo atrás de cuál era la percepción de las personas, qué importancia tenían diferentes tópicos. Y el cambio climático está en 6º lugar, con solo un 5,7%. Este programa, ¿cierto? Lo que yo espero que todos pretendamos, los que estamos conectados, es precisamente darnos cuenta que el cambio climático justo pasa por transporte, pasa por mejorar los sistemas de transporte público, tiene que ver con el agua, tiene que ver con gases de efecto invernadero, y ojalá todos seamos más sensibles con estos cambios que estamos sintiendo, de temperatura, de incendios que tuvimos hace poco tiempo en febrero, ¿verdad? Y con todos los cambios que evidentemente lo estamos sintiendo día a día en nuestra ciudad, ¿no? Perfecto. Y Marcelo, entonces, de una forma muy breve, una pequeña conclusión de este capítulo. Bueno, yo soy, para terminar, después de haber hablado tanta cosa que puede haber sonado muy pesimista, quiero decir que soy un esperanzado en nuestra especie y creo que podemos llegar a un consenso como se llegó hace años atrás con el acuerdo de Montreal y regular los clorofluorocarbonos y los gases que producían degradación del agujero de la capa de ozono, lo que produjeron el incremento del agujero de la capa de ozono. Yo creo que podemos llegar a un gran acuerdo para regular la producción de gases de efecto invernadero y bueno, enfrentar este desafío. Yo creo que hay una respuesta importante desde el trabajo de las universidades y por supuesto en la sociedad del conocimiento, proveer con buena información de base a las personas que toman las decisiones es fundamental. Así que yo creo que si tomamos más en consideración justamente lo que dice el mundo científico respecto de lo que viene, vamos a poder tomar mejores decisiones y por ahí podemos encontrar quizá un camino para enfrentar este gran problema que tenemos. Perfecto, muchas gracias entonces Marcelo Lepe, director nacional del Instituto Antártico Chileno INACH. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y también muchas gracias Gladys Vidal, directora del CRIA. Muchas gracias Gladys. Un placer estar aquí nuevamente. Y de esta forma entonces ya nos despedimos de este 6º capítulo de Conéctate. Muchas gracias nuevamente por conectar con nosotros. Buenas noches.
Conecta.